Muy buenos días, licenciada Janet Natalia Mendoza Rejas. Reciba usted un cordial saludo. Quien le habla es la estudiante Brigitte Raida Zúñiga Carrión de la carrera de Derecho de la Universidad UTP. Curso Economía General. En esta oportunidad voy a exponer el informe final de la semana número 18 acerca del fenómeno económico, la pobreza en el Perú. Doy inicio a la parte estructural, índice, que consta de una introducción, relación con la escuela económica, conceptos económicos relacionados, análisis macroeconómico del fenómeno, análisis microeconómico del fenómeno, conclusiones, bibliografía. Introducción. La pobreza viene a ser uno de los fenómenos económicos más preocupantes del Perú, ya que afecta a una proporción significativa de la población y perpetúa las desigualdades estructurales. Dicho problema se manifiesta en la incapacidad de millones de personas para acceder a bienes y servicios básicos, como educación, salud y vivienda adecuada. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, más conocido como INEI, en el año 2020, el 25.9% de la población peruana vivía por debajo de la línea de pobreza, lo que representa un retroceso debido a los impactos económicos de la pandemia. Regiones tales como Huancavelica y Puno muestran índices alarmantes de pobreza extrema, donde más del 40% de los habitantes carecen de ingresos suficientes para cubrir una canasta básica familiar. Dicho informe tiene como objetivo analizar el fenómeno de la pobreza en el Perú desde diversas perspectivas económicas, relacionando el fenómeno con diferentes escuelas económicas, conceptos claves de la economía y los impactos tanto a nivel macroeconómico como microeconómico. Relación con la escuela económica. ¿Habrá relación? Claro que sí. Muestra relación con la escuela neoclásica. La escuela neoclásica explica la pobreza como una consecuencia de falla de mercado que impide la asignación eficiente de recursos. En regiones rurales como Cajamarca, la falta de acceso a mercados para los pequeños productores agrícolas limita sus ingresos y perpetúa su situación de vulnerabilidad. Digamos, en el caso de comunidades que producen café, que no cuentan con una infraestructura para exportar, ¿qué es lo que hacen? Están siendo obligados a vender sus productos a intermediarios a precios bajos. Asimismo, en zonas urbanas como Lima Metropolitana, la informalidad laboral afecta a miles de trabajadores que no pueden acceder a beneficios sociales ni a créditos bancarios para invertir en actividades productivas. Escuela keynesiana. La escuela keynesiana argumenta que la intervención estatal es clave para reducir la pobreza, especialmente a través del gasto público y la creación de empleo. En Perú, programas como Trabaja Perú han demostrado ser efectivos en regiones tales como Ayacucho, donde se han generado empleos temporales en proyectos de infraestructura básica, beneficiando a familias en situación de pobreza. Asimismo, el programa Juntos, que ofrece transferencias monetarias condicionadas a familias rurales, ha mejorado la asistencia escolar en comunidades en Apurímac, reduciendo las tasas de deserción escolar. Dichas iniciativas demuestran que el gasto público bien dirigido puede tener un gran impacto significativo en la reducción de la pobreza, fomentando tanto la inclusión social como el crecimiento económico sostenible. Conceptos económicos relacionados, ¿cuáles son? Pobreza y desigualdad. ¿Están estrechamente relacionadas en el Perú? Claro que sí, donde las brechas económicas entre regiones urbanas y rurales son marcadas.
En este caso tenemos el ejemplo claro de Miraflores, distrito de Miraflores, que tiene un acceso casi universal a servicios básicos, mientras que en San Juan de Lurigancho enfrentan graves deficiencias en agua potable y saneamiento. Desarrollo humano. El índice de desarrollo humano, más conocido como IDH, varía de una forma considerable entre regiones peruanas, reflejando las desigualdades en acceso a salud, educación y estándares de vida. Por ejemplo, mientras Lima presenta un IDH comparable al de países de ingresos medios altos, regiones tales como Huancavelica y Apurímac tienen indicadores similares a los de países menos desarrollados. En comunidades rurales de Ayacucho, la desnutrición infantil alcanza el 30%, afectando el desarrollo cognitivo y físico de los niños. Esto demuestra que la falta de inversión en capital humano perpetúa la pobreza generacional y limita el crecimiento económico del país. Políticas públicas. Las políticas públicas han tenido un gran impacto significativo en la lucha contra la pobreza, aunque su efectividad varía según el contexto regional. Por ejemplo, el programa Pensión 65 ha beneficiado a adultos mayores en Ancash, permitiéndoles cubrir gastos básicos como alimentación y medicinas. Sin embargo, en regiones como Amazonas, la cobertura sigue siendo insuficiente debido a barreras logísticas y falta de conectividad. Análisis macroeconómico del fenómeno. Impacto en el Producto Interno Bruto, PIB. La pobreza afecta de manera directa el crecimiento económico al Perú al limitar la productividad laboral y la generación de ingresos. En Apurímac, la dependencia de actividades primarias como la minería artesanal genera ingresos bajos y escasa contribución al PIB regional. Un caso similar ocurre en regiones en Puno, donde la agricultura de subsistencia domina la economía, con bajos niveles de tecnificación y acceso a mercados. Desempleo y crecimiento económico. El desempleo y la informalidad laboral son causas y consecuencias de la pobreza en el Perú. En Trujillo, miles de jóvenes trabajan en empleos informales, como mototaxistas, enfrentando ingresos precarios y ausencia de seguridad social. Por otra parte, en Iquitos, muchas familias dependen del comercio informal, en mercados callejeros, donde la inestabilidad de los ingresos impide cualquier tipo de planificación económica a largo plazo. Análisis microeconómico del fenómeno. Impactos en los hogares. En el nivel microeconómico, la pobreza afecta la capacidad de los hogares para satisfacer necesidades básicas y mejorar su calidad de vida. Digamos, en Ayacucho, familias rurales destinan más del 70% de sus ingresos a alimentos, dejando poco margen para educación o ahorro. Efectos en la fuerza laboral. La pobreza también impacta de manera negativa la productividad y las oportunidades de la fuerza laboral, tales como en Piura. Los trabajadores agrícolas enfrentan bajos salarios debido a la informalidad y la falta de capacitación técnica. Un caso similar ocurre en Madre de Dios, donde los mineros informales trabajan en condiciones precarias que limitan su potencial económico y exponen a riesgos graves. Estos ejemplos subrayan la importancia de invertir en capacitación laboral y fomentar un empleo formal con estrategias clave para romper el ciclo de pobreza, tal como lo señala la Universidad del Pacífico 2023. Conclusiones. La pobreza en el Perú representa un desafío estructural con profundas implicancias económicas y sociales. Dicho fenómeno, presente tanto en zonas rurales como urbanas, es producto de desigualdades históricas, fallas de mercado y limitada intervención estatal en sectores clave. Reducir la pobreza requiere políticas inclusivas que promuevan el acceso equitativo a oportunidades y fortalezcan la economía formal. Bueno, aquí también les comparto mis fuentes, la parte de la bibliografía, donde en base a los párrafos hace mención sus fuentes. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.
Muchas gracias.